Pues en materia educativa la primera necesidad que tenemos es la complementación, terminación y construcción de PEC en algunos pueblos de Cañomochuelo, ¿sí? Porque pues llevamos ya más de 17 años tratando de complementar estos PEC y no ha sido posible aún, porque la Secretaría de Educación siempre manifiesta, tenemos voluntad, pero no tenemos recursos. Y yo pienso que con voluntad y sin recursos, pues no se llega absolutamente a nada. Entonces es así que no hemos podido avanzar de manera precisa en la terminación de la construcción de los diferentes PEC en el resguardo Cañomochuelo, porque Cañomochuelo es un resguardo sumamente complejo. Sabemos 10 pueblos con cultura y tradición diferente y 14 comunidades. Esto implicaría que en Cañomochuelo se tiene que construir no un PEC, sino 10 PEC, y entonces solo 5 son los que están un poquito adelantados y el resto de 5 están en cero, que toca empezar a hacer un resto de caracterización para poder empezar la construcción de los diferentes PEC. ¿Qué población de menores precisamente para poder pues beneficiarse de esos centros? Ahí están los chiripos que están en vía de extinción, los huipibis, están los amorúas, están los piapocos y están los yaruros. Son pueblos que son muy frágiles y que merecen una atención especializada y urgente para ver de qué manera se puede colaborar, porque el Estado, pues supuestamente tiene cantidad de normas y de leyes que protegen y favorecen la diversidad étnica y cultural, pero esto se queda solo en la teoría, en los papeles, porque en la práctica realmente en terreno no se está abordando. Los recursos que se asignan, ¿qué apoyo han recibido ustedes de las entidades hasta el momento? Los recursos son muy pocos. Hay, por ejemplo, por el Sistema General de Participación a los municipios llegan un recurso pero como esto no, como no se ha declarado las ETIs, o sea, las entidades territoriales indígenas, entonces estos recursos son administrados a través de la alcaldía, del alcalde de turno. Y el problema es que en el camino se queda casi que el 50% del presupuesto, porque en las diferentes contrataciones el uno pide el 20, el otro pide el 15, el otro el 10, y realmente cuando el recurso llega para hacer la inversión en las comunidades, pues ya va incluso más bajo del 50%. Y esta es una úlcera que tenemos en materia de esos recursos que debían de aprovecharse de la mayor forma posible, y no es así. Y los municipios, o sea, las entidades territoriales municipales ya del presupuesto municipal no aportan un solo peso para el caso de Cañomochuelo. Entonces es muy difícil que las comunidades despeguemos de las diferentes problemáticas que tenemos en materia de salud, educación, producción, incluso desarrollo institucional y saneamiento básico. Una de las problemáticas más grandes que ha tenido Cayomochuelo ha sido pues la necesidad de agua potable. Agua potable, todos los pueblos y las comunidades estamos sin agua potable, pero además de eso, una de las necesidades graves que tenemos es, por ejemplo, la definición de la entidad territorial indígena, que si eso lo hubiésemos logrado desde la Constitución del 91, no estaríamos con estas mesas departamentales tratando de concertar los puntos más álgidos que tenemos dentro del resguardo. ¿Cómo ha sido para ustedes pues ahora la situación de orden público también con los grupos armados? Pues dándole gracias a Dios, realmente a nosotros los grupos al margen de la ley últimamente no nos han tocado, porque hemos presentado pues un precedente ante ellos con la autoridad indígena interna que tenemos, y ellos para qué han respetado nuestra posición, y así que allá pues ni el ejército y ni ellos, o sea que ningún grupo armado tienen derecho a entrar a imponer sus intereses, ya sean políticos o económicos, porque eso lo definimos nosotros internamente a través de nuestras autoridades internas. Frente a pues la muerte de niños a veces por estado de desnutrición y esos paquetes, esos apoyos nutricionales que se le brindan a estos menores, ¿cómo ha sido esa evolución? Pues desde mi punto de vista ha sido un poco lamentable, porque siempre le hemos estado solicitando al ICBF que tengamos una reunión para discutir las políticas del ICBF como tal, a ver si se cambia un poco el sistema de suministro de alimentos. Y ellos dicen que ellos no tienen por qué estar discutiendo con nosotros política, porque el Estado ya estableció las normas de cómo atender a la población indígena. Algo que lo considero erróneo,
Erróneo porque el sistema de atender a la niñez, el ICBF es un sistema paternalista que no conlleva realmente a tener autonomía frente a un proceso de producción, sino al contrario, a estar dependiendo del Estado, para que lleve la harina y lleve los granos de arroz para los niños o para los establecimientos educativos. Y a mí me parece que en ese sentido andamos mal porque el Estado, a través de sus diferentes entidades que tienen que ver con población indígena, debía de darnos la garantía de nosotros ser autónomos, de producir y sostener una producción autónoma, sostenible, para garantizar la dieta alimenticia de nuestros hijos, de nuestras familias. Hay sectores en donde cultivar en Caño Mochuelo. Tenemos un resguardo de 94.670 hectáreas que está por debajo del sistema de la unidad agrícola familiar que está declarado para la Orinoquía. Frente a esa situación, estamos solicitando la ampliación del resguardo. Desde el 2010, si no estoy equivocado, estamos solicitando la ampliación del resguardo, asunto que el Estado hasta ahora no le ha prestado atención, porque el terreno que tenemos, cuando muchos se jactan y se maravillan diciendo que es mucho, pero la verdad que hay pueblos que no alcanzan ni siquiera al 10% del terreno que correspondería por familia, teniendo en cuenta la unidad agrícola familiar en la Orinoquía colombiana. Eh, Frente a las estadísticas de muertes precisamente por desnutrición, ¿qué estadísticas se han tenido en los últimos días y si han fallecido más menores precisamente por esta situación? En el momentico no han fallecido, pero sí hay desnutrición en los niños. Y repito, y eso pues realmente es por la falta de garantía de territorio y falta de programas realmente acordes a la situación y visión, cultura y tradición de cada uno de los pueblos, que tenga que ver con una garantía productiva a nivel agropecuario. Porque si los pueblos, si la mayoría de los pueblos allá no son sedentarios, sino nómadas, pues esa problemática se tiene que atender bajo un programa que se debería definir, no sé, a 5, 8 o 10 años, con un seguimiento permanente, apoyo en recursos humanos y económicos, porque una comunidad nómada, pues difícilmente podría uno condicionarla en un año o 2 años y decirle, bueno, este tiene que ser su forma de producción para que garantice su tipo de alimento. En los servicios de salud. Los servicios de salud igual es un poco grave la situación porque, repito, el territorio está muy devastado, es muy poco teniendo en cuenta el número poblacional. Entonces, el sistema de medicina tradicional a través de plantas, de rezos que utilizaban los médicos tradicionales, pues se ven limitados ya para aplicar todos esos conocimientos. Se requiere igual garantías para poder, por ejemplo, capacitar a personas que entre todos empecemos a recuperar ese conocimiento tradicional para aplicar la medicina tradicional que practicaban nuestros ancestros, que es sumamente sana, económica y viable para nosotros sin tener que sacar pacientes desde el resguardo hasta esta zona, por ejemplo, para que tengan una atención médica. Se había iniciado un programa con la Secretaría de Salud Departamental, precisamente era para fortalecer eso. Sí, pero el sistema de capacitación o acompañamiento es muy esporádico y muy corto. Estos sistemas no se van a lograr con un taller de 5 horas, ni de un día, ni de 2 días. Es un proceso que debe tener un acompañamiento teniendo en cuenta la cultura y la tradición de cada pueblo para poder realmente formar médicos tradicionales que tengan la capacidad de responder a la necesidad en cuanto a la prestación del servicio de salud en cada uno de los pueblos. ¿Qué esperan ustedes que se concrete en esta mesa de trabajo el día de hoy? En esta mesa de hoy traemos 3 propuestas muy claras. Una, la terminación de los diferentes PEC. La otra, la construcción de los pueblos que no los tienen. Esa es una propuesta única y la otra es la capacitación a docentes, pero con un programa ya a nivel superior que realmente garantice a la persona para que mañana o pasado digamos tenemos realmente un profesional indígena y no con un taller de 2 días o de 4 horas, que eso no significa absolutamente nada en cuanto a formación y capacitación de docentes. ¿Sí se tienen suficientes docentes para los menores, para
la educación en los adolescentes, en los menores de edad? Los colegios tienen o tenemos, los docentes, en algunas comunidades están completos, pero en otros faltan. Por ejemplo, el caso de el pueblo Amorú en La Esmeralda, ellos están solicitando el reconocimiento de la resolución del colegio que no está aprobado y están solicitando que se les apruebe el colegio y están careciendo de docentes. Pero no solo eso, porque igual se requiere también planta física donde los niños o los jóvenes puedan recibir sus clases diarias, porque es muy lamentable ver la situación en cuanto a planta física. En algunas instituciones dan clase incluso debajo de los árboles. Y cuando hay un techo no tienen paredes, o sea que cuando llueve de todas maneras tienen que suspender la clase obligatoriamente porque eso se lava absolutamente todo.